Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy estamos lunes 14 de septiembre y vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad de hoy se titula Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Bien, chicas y chicos, prestemos mucha atención a lo que van a aprender el día de hoy. El día de hoy vas a analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Para ello debes tener muy en cuenta nuestros acuerdos. Número 1, debes estar muy atenta y atento a la explicación de todo el video. Asimismo, debes elaborar los productos con mucho orden y limpieza. Y la más importante, disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien, prestemos mucha atención a la siguiente situación, ¿sí? Ella es Julia, es una niña aproximadamente de tu edad. Ella es su mamá y él es su papá. El papá de Julia está muy interesado en los temas de salud. Él cuida mucho de la salud de su familia. Él nos cuenta que cierto día en una red social, ¿no? Una de tantas que conocemos, encontró una receta mágica para las enfermedades. Imagínate qué titular, ¿no? Receta mágica para las enfermedades. Él, precisamente como está muy interesado en temas de salud y cómo cuidar a su familia, le prestó mucha atención y lo leyó. Y no solo eso, ejecutó la receta, preparó la receta. Pero no tuvo una buena experiencia porque al día siguiente empezó a sentirse mal, le dolía el estómago, tenía dolor corporal, o sea, estaba mal, ¿correcto? Tanto así que tuvo que ir ¿a dónde? Al doctor, al médico, un especialista, y le explicó, le contó que en internet, en una red social, había leído una receta, ¿no? Una receta mágica, una receta especial para curar las enfermedades. El doctor especialista le explicó que había cometido un grave error, ¿no? Y que incluso puso en riesgo su salud, ¿no? Lo medicó y felizmente se pudo recuperar. Y le recomendó, ¿no?, que en un futuro no preste atención a este tipo de información que circula por las redes sociales, ¿no? Bien, chicas y chicos, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos de diversas enfermedades, ¿no? En base a información que encontramos en diversos medios de comunicación, radio, televisión, internet, etc. Sin embargo, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud, tal y como le ocurrió al papá de Julia, ¿no? Él, si bien es cierto, estaba preocupado por cuidar la salud de su familia, no tomó en cuenta que la información que él leyó no provenía de una fuente confiable, ¿no? No era información veraz y puso en riesgo, ¿qué cosa? Su salud. Bien, te voy a invitar a que ahora al terminar el video desarrolles la siguiente ficha de reflexión en tu cuaderno. Pregunta 1. ¿Qué hizo el papá de Julia? Sencillo, ¿verdad? Preparó una receta, leyó una receta que encontró en internet, ¿no? La receta milagrosa, ¿realmente era milagrosa? ¿No? ¿Tú qué dices? Al final no fue tan milagrosa, ¿no? Porque le costó un poco su bienestar, su salud. Pregunta 3. ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? ¿Tú qué dices? Era una información falsa, ¿no? Porque, como te mencioné, puso en riesgo su salud. Pregunta 4. ¿Toda información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? A veces encontramos, no solo en internet, sino a veces en la televisión o en los diarios, encontramos información que muchas veces es engañosa o muchas veces no está realmente identificada como información veraz. Entonces, no toda la información que leemos o escuchamos puede ser verdadera. Hay que tener mucho cuidado sobre eso. Bien, para seguir ahondando en el tema, te voy a invitar al término del video que leas el siguiente texto.
El texto se titula ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Bien, en este texto, chicas, chicos, vas a encontrar algunas recomendaciones para que tú puedas analizar la información que llega hasta ti. La información que puede ser escrita, ¿no? Puede ser visual, la televisión, ¿no? Oral, que te la puede contar un amigo, un familiar, etc. Entonces, el texto de hoy te va a servir para que tú tomes decisiones frente a este tipo de información. Bien, vamos con el párrafo que he seleccionado. Presta mucha atención. Cuestionar si la información es veraz. Cuestionar quiere decir que debemos dudar, ¿correcto? Debemos dudar siempre de la información acerca de las supuestas. Un supuesto es algo que no está confirmado, ¿de acuerdo? Entonces, acá el párrafo nos dice que es mejor indagar, investigar información que publica quienes, presta atención, especialistas en el tema. Por ejemplo, el papá de Julia cometió un error, ¿no? Porque él se dejó guiar por una red social, ¿no? No hay un especialista allí. Por ejemplo, otro especialista podría ser el Ministerio de Salud, ¿no? Es una información confiable, es una información veraz. Instituciones internacionales, ¿no? Especializadas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ese tipo de instituciones son ya serias, confiables, en la cual nosotros vamos a encontrar información real, información veraz. Y también universidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos muchas universidades, San Marcos, Católica, ¿no? De las cuales nosotros podemos encontrar muchos textos, muchas publicaciones y vamos a tener información veraz, ¿no? Información real, ¿no? Información científica inclusive. Bien, siguiente párrafo. Pensar en cómo nuestras acciones o las de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Bien, esto quiere decir que debemos tener mucho cuidado igual, ¿no? Con la información que nosotros leemos y compartimos, ¿no? A veces nosotros leemos, por decir, ¿no? Una receta casera para curar el COVID, muchas veces se menciona hoy en día, ¿no? Entonces, si nosotros compartimos esa información, de repente a un familiar le decimos, ¿sabes qué? He encontrado en internet una página que tiene la receta para el COVID. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos divulgar esa información porque no es científica, no está confirmada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y respetar los derechos de los demás, en este caso el derecho a la salud, ¿no? Bien, ahora vamos a leer un texto que vamos a descubrir si es un rumor o una verdad referente al COVID-19. Bien, vamos con el texto número 1. Presta mucha atención, dice así. Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Un poco dudoso, ¿no? Porque sí, es verdad. En alguna ocasión, ahora último, hemos escuchado, ¿no? Ah, no, acá el clima es cálido, el sol mata el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿esto para nosotros es un rumor o es verdadero? Entonces, ¿tú qué opinas, no? Analiza este tipo de información, ¿no? No vemos ninguna fuente, no vemos ninguna información científica que pueda avalar este texto. Vamos con el siguiente texto, el texto número 2. Vamos a analizar si es un rumor o es verdadero lo que se menciona aquí. Presta mucha atención. Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos, por lo tanto no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol con agua y jabón. Bien, analizando este texto tenemos que ver si es un rumor o es verdadero. Mira, presta mucha atención. En la parte final nos dice la fuente,
¿De dónde ha sido tomada esta información? Y nos menciona la Organización Mundial de la Salud. Entonces, podemos afirmar, podemos deducir que este texto es verdadero, ¿correcto? Porque la Organización Mundial de la Salud lo está avalando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el texto número 2 será verdadero. Bien, luego que hemos analizado el texto 1 y el texto 2, te voy a invitar a que desarrolles la siguiente ficha de comprensión. Este es para el texto número 1, ¿de acuerdo? En rojo. ¿De dónde proviene la información o quiénes la dicen? Bien, hemos visto que el texto 1 no menciona de dónde proviene, ¿no? Entonces tienes que colocar allí, ¿por qué crees que tú no la mencionas? No se menciona de dónde proviene. ¿Será un rumor o será verdad? ¿Crees que realmente será cierto lo que se dice en el texto 1? O sea, ¿crees tú que lo que habla el texto 1 será verdadero? ¿No? Tienes que sustentar tu respuesta, ¿de acuerdo? Pregunta 3. ¿Qué otra información similar a del texto 1 conoces? Seguramente has escuchado en la televisión, o has oído en la radio, o de repente alguna revista, ¿no? Algo parecido al texto 1, ¿no? Un texto dudoso, ¿no? Escríbela ahí en la pregunta 3. Pregunta 4, muy importante. ¿La información del texto 1 será un rumor o será verdad? Hemos visto, ¿no?, que ahí se menciona, ¿no?, que en lugares con mucho calor, el propio calor mata, elimina el COVID-19. Yo pienso que ese texto es solo un rumor, ¿no? No es verdadero porque ni siquiera hay una fuente confiable. Bien, ficha de comprensión para el texto número 2. Son las mismas preguntas, pero en este caso vas a analizar el texto número 2. Vamos a saltar hasta la pregunta número 4. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Qué debemos hacer? Bien, debemos en primer lugar verificar si tiene una fuente confiable. En este caso, la Organización Mundial de la Salud es una fuente confiable, ¿no? Entonces, podemos decir que este texto es confiable. Pregunta 5. ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de la información? Bien, ¿qué recomendación? ¿Qué le recomendarías? Le deberías recomendar al papá de Julia que tenga mucho cuidado, ¿no?, al respecto, acerca de lo que lee. Muchas veces la información de internet no es confiable. Entonces tenemos que verificar la fuente. En este caso, tú, ¿qué le recomendarías al papá de Julia, ¿no?, que tenga un mayor cuidado en adelante? Bien, este texto tú lo vas a desarrollar en tu cuaderno, esta ficha de comprensión. Bien, llegamos a la parte del producto del día de hoy. Tú ya sabes que debes conservarlo, guardarlo en tu portafolio para que este se mantenga en buen estado, ¿correcto? Y más adelante lo podamos revisar. El primer producto es la ficha de reflexión respecto al caso de Julia, ¿no? ¿Qué hizo el papá de Julia? ¿Qué le ocurrió? No te olvides. El siguiente producto es la ficha de comprensión del texto número 1, ¿de acuerdo? El texto número 1, 4 preguntas. Y la segunda ficha de comprensión, pero esta vez del texto número 2, ¿de acuerdo? Bien, repasemos. Productos, ficha de reflexión del caso de Julia, ficha de comprensión del texto número 1 y texto número 2, una fotografía y me la haces llegar. Para ir finalizando, te pregunto, ¿cómo debemos actuar frente a información que aún no hemos comprobado? Bien, yo pienso que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Debemos de siempre dudar, ¿no?, acerca de la información que leemos en internet o vemos en la televisión. Siempre tenemos que verificar la fuente, de dónde proviene y si es una fuente seria. ¿Cuál sería tu compromiso frente a este tipo de situaciones? Bien, yo creo que debemos de comprometernos a ser cuidadosos, ¿no? Ser cuidadosos, indagar. Nuevamente repito, verificar las fuentes, ¿no?, que sean fuentes serias, confiables. Por último, ¿qué sabías antes de la clase de hoy y qué sabes ahora? Es muy importante que compartas con tus familiares, que les cuentes lo que has aprendido el día de hoy.
Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase de hoy. Te invito a que nos reencontremos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho, un saludo para ustedes.